Hey, ¿qué pedo, amistades? Yo soy... ¿Y qué onda? ¿Cómo están? Espero estén... increíble. Y si no estaban increíble, no se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video y se la van a pasar bomba. Y aparte de bomba se la van a pasar macabro, terrorífico, escabroso, porque hoy tenemos una nueva edición de Historias Ultratumbísima con Sailor Fag, la serie donde leo sus relatos más macabros con lo paranormal y en donde a más de una se nos sale un pedote del susto. Pero bueno, amigas, esta serie se hace mensualmente en este canal, así que si tú que estás viendo esto o alguien que conozcas tiene un relato terrorífico, no dudes de mandarlo al correo que aparece ahora en pantalla, cosasdelsailor@gmail.com. También me gustaría hacer énfasis en que compartan esta serie con sus seres queridos, porque la verdad me da mucha risa que muchos de los que ven mis videos me dicen que nomás estos no los ven porque les da miedo. Ay, recomiéndame con el que se les guste y así. Pero bueno, amigas, vengan y acompáñenme en esta terrorífica aventura que va a ser escuchar Historias Ultratumbísima con Sailor Fag. La habitación de al lado. Esto me pasó a mí y te lo mando porque estoy haciendo un proyecto en base a esta historia. Espero te guste. Septiembre de 2022. Era un día común, sin sobresaltos, hasta que mi teléfono vibró con un mensaje inesperado de mis amigos. ¿Qué onda? ¿Quieren ir a un partido al estadio de Puebla hoy? No dudé en aceptar. La emoción era palpable. Me citaron a las 4 de la tarde. Llegué puntual, mochila en mano, a casa de mis amigos. Subimos a la camioneta y emprendimos el viaje. La carretera transcurrió tranquila y después de hora y media llegamos a la ciudad de Puebla. Fuimos directo al hotel a dejar nuestras cosas. Mientras organizábamos el equipaje, uno de mis amigos apareció con una sorpresa. Les traje unos jerseys del equipo de Puebla para que vayan a tono con el partido. Nos los obsequió y entusiasmados nos dirigimos al estadio. El partido fue espectacular. Entre gritos, emoción y adrenalina nos dejamos llevar por el momento. Al finalizar, decidimos ir por unos tacos. Ahí no faltaron las risas, las fotos y los recuerdos para la anécdota. De vuelta en el hotel, nuestro amigo nos dejó con una promesa. Mañana paso temprano por ustedes para regresar a la Ciudad de México y celebrar el cumpleaños de Yael. Le aseguramos que estaríamos listos. Ya en la habitación todo parecía tranquilo. Mi compañero me preguntó, «Oye, ¿quieres ver la tele?» Asentí, pero le dije, «Pon lo que quieras, tengo que terminar una tarea». Apenas llevaba unos días en la universidad y no quería dejar pendientes. Mientras él encendía la televisión, yo me concentré en mi tarea de dibujo al natural. Al poco tiempo me ofreció un refresco de los que nos habían dejado de cortesía. La noche avanzó, terminé mi tarea mientras mi amigo ya dormía profundamente. Me cambié, me metí en la cama y para cuando el reloj marcaba las 11:30 de la noche ya estaba dormido. De repente, un sueño extraño me invadió. Me vi en un restaurante antiguo junto a mis amigos. Las mesas y sillas eran de madera rústica y al fondo un hombre oscuro. Parecía un hechicero. Nos pedía que meditáramos. Todo parecía surrealista, pero lo más perturbador ocurrió cuando uno de mis amigos comenzó a comportarse de forma violenta. Su rostro se transformó, jadeaba y me miraba con una mezcla de furia y desesperación. Antes de que pudiera reaccionar, me agarró del brazo con una fuerza descomunal como si quisiera arrancármelo. El dolor era tan real que me desperté sobresaltado. Miré mi brazo, estaba rojo y adormecido. La habitación estaba en penumbras, pero al mirar hacia la otra cama vi que mi amigo seguía dormido, tranquilo. Eso me calmó por un momento. La tele seguía encendida en un canal de música clásica y de fondo sonaba Words de F.R. David. Quise grabar lo que estaba ocurriendo con mi celular, pero justo entonces escuché un estruendo en la pared de la habitación contigua. El miedo me paralizó, me cubrí con las sábanas, inmóvil, y me obligué a quedarme así hasta que el sueño me venciera nuevamente. A la mañana siguiente, aún con el recuerdo fresco, pregunté al personal del hotel, ¿la habitación de al lado está ocupada? La respuesta me dejó helado.
No, joven, las 2 habitaciones de los lados están vacías. Le conté lo sucedido a mis amigos, pero algunos no me creyeron. ¿Estás seguro? ¿No habrás estado soñando?, me preguntaron. Pero yo sabía que no había sido un sueño. Incluso tenía un video para probarlo. Mi compañero de cuarto, sorprendido, me dijo: ¿por qué no me despertaste? ¿Qué tal si te pasaba algo? Solo pude responder: no quise molestarte. Estaba tan asustado que me encerré bajo las sábanas para no escuchar ni ver nada más. Nunca supimos qué fue lo que realmente pasó. Lo único claro es que desde que llegamos algo se sentía fuera del lugar, como si el ambiente nos advirtiera que no éramos bienvenidos. Ay, amigas, algo que me parece muy curioso de nosotros los seres humanos es que en ese tipo de situaciones, cuando pueda llegar a pasar algo terrorífico en la noche mientras estábamos acostados, algo digamos paranormal, ¿qué onda? Que nuestro primer instinto es de que nomás taparnos con la sábana, la cobija, como si eso nos fuera a salvar y así. Pues sabe, muchas gracias por tu relato y sigamos. La oscuridad me acecha. Lo que voy a contarles no es solo una historia, es algo que me ha marcado profundamente, algo que me persigue hasta hoy. Mi vida cambió para siempre en 2023, cuando el dueño de la casa donde vivo falleció. La casa que hasta entonces me parecía normal se transformó en un lugar de pesadilla. Lo peor de todo es que sé que lo que viví no fue fruto de mi imaginación, sino una realidad que aún me atormenta. Desde su fallecimiento, la casa empezó a sentirse diferente. Al principio no le presté atención, pero después de unos meses comencé a notar cosas extrañas. Vivía sola la mayor parte del tiempo porque mis tíos trabajaban hasta tarde, y eso desató una sensación que no puedo describir bien, como si algo estuviera observándome siempre, acechándome en la oscuridad. La casa que antes era mi refugio se había convertido en un lugar extraño, oscuro. Algo me decía que no estaba sola, que no estaba segura. Recuerdo claramente un día, a eso de las 6 de la tarde, cuando me decidí organizar el armario. Estaba agotada y decidí ponerme un podcast para distraerme. Elegí uno de tus videos de historias de ultratumbísima, sin saber que mi propia historia terminaría siendo parte de esos relatos. Los minutos pasaban mientras limpiaba y escuchaba la narración, pero de repente un ruido me hizo detenerme en seco. Venía de la cocina. Era un sonido inconfundible, platos, cubiertos, como si alguien estuviera sirviendo comida, pero yo estaba completamente sola en la casa. El ruido era tan nítido, tan fuerte, que mi piel se erizó al instante. Al principio traté de racionalizarlo. Quizás eran los vecinos que constantemente hacían mucho ruido, pero no. El sonido seguía persistente, incesante. Mi cuerpo comenzó a temblar y sin pensarlo me levanté y fui hacia la cocina, pero al llegar, nada. Estaba vacía. La casa, en un silencio absoluto, me devolvía una sensación de frío que nunca antes había experimentado. No le di más importancia en ese momento, pero algo dentro de mí empezó a despertar una duda, una angustia que no podría ignorar. Esa noche, sin embargo, algo mucho más aterrador ocurrió. Estaba a punto de acostarme cuando escuché un susurro, un murmullo bajo que me heló la sangre. Elisa. Claro y fuerte, sonó desde la sala. Llamaban mi nombre. Pensé que era mi tía, que normalmente preparaba café en ese momento y a veces jugaba con el perro, pero algo no estaba bien. Salí de mi cuarto y cuando llegué a la sala, la temperatura cayó drásticamente. El aire estaba helado, un frío que no era normal, las luces estaban apagadas y la oscuridad me envolvía de una manera opresiva, como si la misma sombra de la casa quisiera tragárselo todo. Algo en el ambiente me paralizó. Estaba como si no pudiera moverme ni gritar. Sentí que no estaba sola, que algo o alguien me observaba en esa oscuridad. Mi perro, un pomerania que suele ser ruidoso y escandaloso, estaba completamente en silencio, sus ojos fijos en un punto en la esquina de la sala. Mi respiración se volvió errática, el miedo se apoderó de mí. Pude ver una sombra moviéndose a lo lejos, una figura extraña, como si flotara, como si su presencia corriera por el techo. No era algo natural. No podía entender cómo algo podía moverse así sin hacer ruido. Me sentí atrapada. Intenté gritar, pero mis palabras no salían. Solo podía ver cómo esa figura me observaba, sus ojos invisibles clavados en mí, absorbiendo mi miedo. A pesar de estar en una casa llena de ventanas, la luz no parecía penetrar esa oscuridad que se había adueñado del lugar.
Mi perro de repente comenzó a ladrar, no de manera normal, sino con un ladrido extraño, como si tuviera miedo de algo mucho más grande que él. Su voz se volvió aguda, estridente, y me hizo sentir como si mi corazón fuera a salirse de mi pecho. La sombra se acercaba, moviéndose en el techo con una suavidad antinatural. Lo peor fue cuando empecé a escuchar una risa que no podía ser humana, un sonido bajo, gutural, como si viniera de algún lugar profundo y oscuro. Era burlona, casi como si se estuviera divirtiendo con mi terror. Intenté moverme, correr, pero mis piernas no respondían. Finalmente, cuando la figura comenzó a deslizarse hacia mí, algo me dio fuerzas para escapar. Corrí hacia la habitación de mis tíos, pero al llegar me di cuenta de que no estaban. Estaba sola, completamente sola en una casa que ya no reconocía. El miedo me paralizó. No podía regresar a mi cuarto, pero debía pasar de nuevo por esa sala oscura, llena de sombras, para llegar a mi refugio. Cuando entré en mi cuarto, la puerta se cerró violentamente tras de mí, como si algo hubiera querido atraparme. La temperatura seguía bajando y ahora la sensación de que me observaban era inconfundible. Estaba aterrada, pero lo peor estaba por venir. El tiempo pasó y aunque intenté olvidarlo, la angustia persistió. La sensación de que algo me acechaba no se fue. Un día decidí salir con mis amigos. Fuimos a un centro comercial y al pasar por un Dollar City decidimos tomar una foto frente a la cámara de seguridad en la entrada. Nadie notó nada extraño en ese momento, pero cuando revisé la foto al llegar a casa, algo me heló la sangre. En una esquina de la imagen apenas visible había una figura, una sombra borrosa deforme que no estaba con nosotros, pero que parecía mirarnos fijamente. Era como si la oscuridad misma se hubiera filtrado en la foto. Nadie más la vio, pero yo supe que algo estaba allí. El terror me invadió de nuevo. Me sentí observada, seguida. Mostré la foto a mi abuela, y aunque es una mujer muy cerrada de mente, al ver mi angustia decidió finalmente bautizarme. Pensó que quizás eso podría darme paz. Desde ese día nada más ocurrió, o eso creí. La sensación de ser observada persistía. Incluso ahora, cada vez que la luz se apaga, siento esa presencia. Siento esos ojos invisibles sobre mí, acechándome desde la oscuridad. Y aunque estoy bautizada, algo me dice que la oscuridad nunca se irá por completo. Solo está esperando, paciente en las sombras, hasta el momento en que vuelva a caer la noche. Tú no digas que la oscuridad no se va a ir. Tú miéntete a ti misma, piensa en tu cerebrito de que, ay sí, esto solo me está molestando por un rato, pero después podré ser libre. O igual háblale a la nada diciendo de que quiero que me dejes en paz. Y pues veremos cómo te sigue yendo, pero espero que estés bien. Gracias por tu relato y sigamos. La carretera a Tuxpan. Esto le pasó a un amigo de mi abuela, que en paz descanse. Al momento de escribirte, él falleció hace una semana en un accidente en motocicleta, en un camino que conecta un rancho cercano a mi pueblo, camino que será muy importante en esta historia. Soy de un pueblito en Nayarit. Mi municipio, el de Tuxpan, está conectado a varios pueblos a la redonda. Son caminos pavimentados, pero la gente que acostumbra a moverse diariamente conoce los mejores atajos, que son en su mayoría de terracería. Este muchacho, que llamaré Luis, se encontraba de regreso a Tuxpan por un camino de terracería que conecta con otro rancho llamado Cuamiles. Por este camino hace más o menos 10 minutos en llegar, y todos los días lo tomaba, ya que iba mandados a este otro rancho. Y así, después de que falleciera, su esposa, a quien llamaremos María, le contó algo a mi abuela. Luis, 3 días antes de que falleciera, estaba de regreso a Tuxpan de igual manera, viniendo de Cuamiles. María lo esperaba en casa y ya se estaba quedando dormida. Cuando Luis por fin llegó, le dijo: «Vieja, me acaba de pasar algo cuando venía de Cuamiles, pero ya es tarde, te lo cuento mañana». María insistió en ese momento que le contara, y Luis le dijo: «Cuando venía de Cuamiles se me subió la muerte a la moto». Luis explicó que cuando venía en el camino, su moto rebotó levemente y posterior a esto sintió un peso adicional en esta, como si alguien se hubiera subido en la parte de atrás. Luis volteó, pero no vio a nadie, aunque estaba seguro de que no se había imaginado nada. Manejó nervioso todo el camino hasta llegar a Tuxpan, donde se pudo relajar, y esa sensación pesada pareció quedarse en aquel camino. Cabe aclarar que este camino es famoso por eso. Muchas personas cuentan que llegan a ver o sentir cosas en aquel camino de terracería, y por el camino pavimentado, a unos 2 kilómetros,
hay una casita con una estatua de la Santa Muerte. El día anterior a su fallecimiento, por algún motivo terminó en el mismo escenario de noche, manejando por ese camino de terracería. Al menos esta vez había un camión de carga que manejaba por este camino e iba iluminando, así que Luis manejaba tranquilo e incluso tomó una fotografía del camino donde se miraba el camión y se la mandó a María para avisarle que se demoraría por el camión. Todo esto yo lo sé porque mi abuela acaba de platicarme. Lee con atención. Ya en el funeral de Luis, María le contó todo esto que te acabo de decir y le mostró aquella foto a mi abuela y le dijo: Estela, ¿qué es lo que ves aquí? Mostrándole la foto. Mi abuela dice que en la foto era clara. A un lado del camino de terracería, al lado del camión, había una persona de pie y mi abuela lo describe como la imagen típica de la muerte, un esqueleto con una capa negra cubriéndolo de pies a cabeza con una capucha. Apenas alcanzaba a ver, pero se miraba perfectamente la figura. No te miento, María le dijo que ahí mismo, en ese lugar donde la imagen se ve esa figura, fue donde el siguiente día Luis accidentó y falleció. Tú... No te puedo mostrar la imagen ya que desgraciadamente no la tengo, mi abuela tampoco. Se la podría pedir a María, pero como la pobre mujer está de luto, pedirla sería algo muy grosero. Ay, güey, mega sería algo grosero. Y no te preocupes, ¿eh? No te preocupes, yo estoy bien sin ver esas fotos, porque pues, güey, luego con las fotos se pueden guardar las malas vibras y así, pues mejor evitarnos problemas, ¿no? Pero bueno. Gracias por este relato y sigamos. Una llamada de mi abuela. Mi abuela paterna falleció en marzo del 2024, que la verdad no sé muy bien de qué haya sido, pero sus últimos días fueron muy duros para ella, ya que tenía depresión y tomaba muchas pastillas. Para darte un poco de contexto de cómo era su personalidad, ella hablaba muy chiqueado, como si le hablara un niño pequeño, y más a mí que yo era su único nieto. Me trataba como un niño chiquito, aunque yo ya era un adolescente, y por no querer lastimar sus sentimientos, nunca le dije que me incomodaba eso, pues así era ella con todos, incluso hasta con mi padre. También cabe recalcar que era una señora muy religiosa, creía mucho en Dios y en todo lo relacionado con ello. Con todo esto contado, empezaré cuando hace unas semanas, aproximadamente a las 3 o 4 de la madrugada, no podía dormir por lo que me quedé en el celular pero en silencio, ya que mis padres pensaban que estaba dormido, y como mi habitación estaba pegada a la de ellos, se escuchaba el mínimo ruido. Bueno, a esa hora empezó a sonar un celular en la habitación de mis padres, como si alguien estuviera llamando. El ruido era muy fuerte como para despertar a mi padre, que tiene el sueño muy pesado. Pasaron unos 8 minutos mientras mis padres trataban de buscar el celular que sonaba y sonaba. Cuando lo encontraron, vieron que era el celular de mi fallecida abuela. Era un celular de esos viejos que solo servían para mandar mensajes y hacer llamadas. Lo raro fue que justo cuando mi padre agarró el celular, este dejó de sonar. Mi madre al día siguiente, como yo estaba supuestamente dormido, me contó lo sucedido, pero también me dijo que ese celular, en todos los meses que estuvo ahí, que fue desde marzo hasta la actualidad, nunca sonó y que el celular estaba descargado, por lo que no tenía sentido que entrara una llamada. Cabe recalcar que cuando mi abuela estaba con vida, era muy apegada a mi padre, ya que era la única persona cercana que tenía, y ella siempre le marcaba a mi padre al él salir de trabajar, aproximadamente pasadas las 10 de la noche. Lo segundo pasó apenas. Mi padre y mi abuela, cuando estaba aún con vida, se contactaron con unos familiares que no vivían aquí en Tijuana. Era el hermano de mi abuela y primos de mi padre. La situación fue que hace unos días, una prima de mi padre le contó a mi papá que en la mañana el celular de su casa estaba sonando, por lo que ella contestó y al decir, bueno, escuchó a mi abuela, con el tono de voz y su forma de ser que ya antes mencioné, dijo algo como, hola mija. Para esto, las primas de mi padre y el hermano de mi abuela ya sabían de que había fallecido, por lo que a ella se le hizo muy extraño, ya que mi abuela, que estaba marcando, le dijo, ¿cómo estás? Ella, algo confundida, solo pudo decir, ¿tía? Y mi abuela le dijo que le pasara a su hermano para hablar, pero la prima de mi padre no podía creerlo. Ellos sabían que ella había fallecido, por lo que volvió a decirle, ¿tía? A lo que mi abuela solo respondió, oh no, ya nada, y colgó. Esto pasó el mismo día.
Mi padre de vez en cuando nos pone saldo a mí y a mi madre. Esta vez mi madre le pidió a mi padre que le pusiera saldo, por lo que él le puso, y mi padre tiene la costumbre de mandarnos captura de la facturación de la recarga, pero mi madre al ver la foto vio que no era su número y tampoco el mío. Mi madre le preguntó que de quién era ese número y mi padre al checar vio que era el de mi abuela fallecida. Mi padre dijo que él estaba seguro de que había sido el número de mi madre, pero no le halló más explicación. Cabe recalcar que mi abuela al haber fallecido fue algo repentino y que en ese tiempo mi padre estaba incapacitado ya que se había fracturado un pie y por lo mismo no se le hizo una misa u oración. Mi madre dijo que tal vez mi abuela, al ser una señora muy religiosa, está tratando de comunicarse para que le hagamos una misa en su nombre. En estos días se la haremos para que su alma pueda descansar en paz. Tu amiga Mega. Justo algo así iba a decir yo, que tal vez no se pudo ir completamente en paz y por eso estaba intentando contactarlos. Mega hagan la misa y estoy seguro que después de que hagan eso ya no van a andar recibiendo llamadas extrañas. Pero bueno, sí. Mi peluche favorito. Te saludo desde Hermosillo, Sonora, para contarte algunas de las anécdotas paranormales que he tenido. La primera fue cuando yo tenía 5 años. Esto lo vivimos todos en la casa, más que nadie mi mamá. Basta que cuando tenía 5 años, mi familia fue a un carnaval de la iglesia donde yo gané una pistola de juguete. Entonces llega una señora con un niño y le dice a mi mamá que como yo era niña y su hijo niño, sería mejor cambiar los juguetes. Él tenía un peluche de Pikachu. Mi mamá aceptó gustosamente y seguimos disfrutando. Al final fuimos a casa. El peluche era de esos que les pones pilas para que hablen y les brillen los cachetes. Yo tenía uno de esos Pikachus, creo. Pues nada, el peluche no traía baterías, entonces lo dejamos así. Yo, como toda niña de 5 años, fui al kinder que se encontraba frente a mi casa. Es importante porque al lado del kinder estaba un terreno que será importante al final. Cuando volví a casa, el peluche ya hablaba y se le encendían las luces de las mejillas, entonces asumimos que mi papá le puso las pilas. Ahora, un dato importante es que mis padres son ciegos. Mi padre mira un poco con un ojo, pero mi madre es completamente ciega y ella tenía un trabajo de doblar unos papelitos y se quedaba haciéndolo hasta la madrugada. Todo comienza en una de esas noches que mi mamá se quedó trabajando ahí en la sala. Ella empezó a escuchar como pasos de bebés ni siquiera había en la casa, pues mi hermana solo era un año menor y ella escuchaba pasitos muy pequeños. Yo tenía una gata y mi mamá se los adjudicó a ella para no pensar mal, pero después le abrieron el refrigerador y ahí sí le pareció raro. Solamente lo cerró y se fue a dormir. Al siguiente día yo olvidé el peluche en el patio y cuenta mi mamá que en la noche le tocaron la puerta del patio. Ella sumió de nuevo a la gata, fue y la abrió, pero no sintió que ella entrara. La cerró y siguió en lo suyo, así que cuando terminó se fue a dormir y yo amanecí con el peluche entre mis brazos. Otra noche, cuando mi mamá se iba a ir a acostar, decidió ir al baño y antes de llegar alguien entró y cerró con seguro, lo que era raro porque ninguna de nosotras lo hacíamos. Ella pensó que fuimos nosotras, entonces preguntó: «Cris, Tere, ¿quién está ahí?». Y justo le respondió mi hermana clarito escuchando: «Yo, mamá». La puerta del baño daba con la puerta de nuestro cuarto, así que entró y nos encontró a las dos dormidas. Como mi madre es muy católica y no le asustan esas cosas, lo único que hizo fue ir al baño, el cual ya estaba abierto. Hizo sus cosas y se acostó. Cuenta que había noches que sentía una presencia a su lado, como si la amenazara, pero ella oraba hasta que desaparecía. Por otro lado, mi papá cuenta que él miraba una sombra como de un niño o algo así moviéndose, pero como él no cree en esas cosas, nomás las ignoraba. Yo tenía un apego a ese peluche porque hablaba con él. No recuerdo qué hablábamos, pero sí recuerdo que me contestaba y se reía. También mi hermana le tenía mucho miedo al peluche. Yo solo tengo un recuerdo de que no quería que el peluche estuviera cerca de mi gata porque la lastimaría. No sé qué me haría creer eso. Cuenta mi mamá que también escuchaba murmullos por la casa y mis tías que vivían en unas casas le decían que se deshiciera del peluche, pero como mi mamá me veía tan apegada a él, no quería. Entonces llegó lo que nos celó a todos. Un día mis padres tuvieron una discusión, así que mi mamá nos tomó y nos llevó a la casa de mi tía que estaba en contraesquina de la nuestra. Estábamos todas en el patio, mi mamá, mi tía,
mi hermana y yo. Yo le dejé el peluche a mi ama, el cual acunó en sus brazos mientras yo y mi hermana jugábamos. Mi tía estaba haciendo algo mientras hablaba con mi ama cuando este peluche empezó a hablar. A veces repetía lo que decían mi ama y mi tía, a veces les contestaba. Entonces mi tía bien harta lo agarró para retirarle las pilas y que se encuentra con que no tenía baterías. Lo aventó asustada, el peluche empezó a reírse y brillar. El color rojo de sus mejillas le llegaba hasta los ojos. Yo quise agarrarlo y mi tía me agarró a mí y a mi hermana y nos llevó para adentro. Mi ama dice que decidieron quemar el peluche y le hablaron a mi otra tía. Ella vino y se lo llevaron. Cuentan mis tías que lo llevaron al terreno frente a mi casa y empezaron a prenderle fuego, pero por más que lo hacían no se quemaba y este solo se reía. Después de varios intentos, una de mis tías le echó agua bendita en forma de cruz y lo prendieron. Esta vez sí hubo resultados y mientras se quemaba, este chillaba horrible de una forma macabra, como sonidos de niños y adultos hasta que se consumió todo. Enterraron lo que quedó y ahí todos los sucesos extraños pararon. Luego te mandaré otras. Tú... Güey, ¿no crees que la señora que le quiso cambiar el peluche a tu mamá ya sabía lo que tenía este peluche y ya sabía que estaba maldito y por eso lo quiso cambiar? ¿Quién sabe? Nunca hay que confiar en nadie, ni en nuestros propios peluches, amigas. Pero bueno, gracias por tu relato y sigamos. Experiencias en el hospital. Hola Sailor, mi novio y yo siempre te escuchamos de podcast cuando llegamos del trabajo, ya sea cenando o descansando. Los dos somos médicos y esta es una recopilación de cosas extrañas que nos pasaron mientras hacíamos nuestro internado en un IMSS de Piedras Negras. La mayoría de estas anécdotas ocurrieron en la MIPERA, que es el cuarto de descanso de los médicos internos de pregrado. Esta está ubicada en el último piso del hospital, en el mismo piso que pediatría y ginecología, del lado contrario hasta el final del pasillo, conformada por 2 cuartos pequeños con literas, en las cuales colocábamos sábanas como si fueran cortinas para privacidad, ya que las puertas eran de cristal. En ese tiempo éramos 4 internos por guardia, entonces por las noches, la MIPERA la mayoría de las veces estaba vacía, ya que el interno de gine se quedaba a dormir en toco y el interno de cirugía muchas veces lo llegaban a requerir en quirófano las madrugadas, siendo así que la MIPERA solía estar ocupada solo por los internos de medicina interna y pediatría, o a veces incluso solo por un interno. Mi novio y yo estábamos en la misma guardia, por lo que las noches cuando se daba el tiempo para descansar, subíamos a la MIPERA a dormir. Una noche recuerdo que ambos nos quedamos dormidos y después de agarrar el sueño comencé a escuchar ruido. Entre dormida y despierta escuché la risa de mi novio. Me volteé hacia el lado de la cama donde estaba la sábana cubriendo la litera y alcancé a ver una figura sentada en el sillón que estaba al lado. Seguí escuchando su risa hasta que le dije: «¿Qué estás haciendo? Aprovecha para dormirte». Escuché la risa una vez más y luego en un tono horrible y cortante me dijo: ¡Cállate! Lo cual me hizo levantarme enojada y le dije: «¿Qué te pasa?». Molesta moví la sábana para verlo y no había nadie. Todo esto pasó muy rápido. Me quedé en shock. Estaba segura de que era su voz. Me levanté y salí al pasillo y tampoco había nadie. Me regresé y me volví a acostar, pensando que tal vez había escuchado mal, pero una parte de mí estaba convencida de lo que había escuchado. Como a los 5 minutos, esta vez lo escucho llegar. Le conté lo que me pasó y me dijo que él había salido de la MIPERA ya hacía buen rato porque lo habían llamado en su servicio. Le pregunté varias veces que si me estaba haciendo una broma. Le dije que me dijera la verdad, pero él me decía que no, que él no había estado en la MIPERA desde hacía ya como media hora. Después de eso me platicó que él también ya había presenciado algo así, pero él es el típico, pero no le di importancia de los creepypastas. Me contó que una vez en esa misma MIPERA en la madrugada vio a una niña en el pasillo. Le pregunté que por qué jamás me había contado y me dijo que él había pensado que tal vez era una paciente de pediatría, pero para mí eso no tenía lógica. Sí, pediatría estaba en el mismo piso, pero era casi imposible que un niño se escapara hasta donde estaba la MIPERA. Para empezar, en el área de pediatría siempre está vigilada. Cada niño está con su respectiva madre a cualquier hora del día.
No solo eso, sino que para llegar hasta la mipera tendría que pasar por ginecología, donde también está vigilado. Una visita a esa hora sería imposible también. Le comenté esto y me dijo que ese día tenía mucho sueño y solo la vio que se asomó y se fue a dormir. Cuando le platicé a mis amigas tiempo después, una de ellas me contó que a ella también ya le habían pasado cosas de este estilo. Una noche, ella ya acostada en la cama de abajo de la litera, completamente despierta, escuchó como alguien se subió a la cama de arriba y sintió todo el movimiento que hace una persona al subirse. Ella asumió que era su compañero de guardia y en forma de juego pateó la cama de arriba y le dijo: «¿Ahora sí ya a dormir?», a lo cual no hubo respuesta. Ella simplemente pensó que tal vez el compañero estaba muy cansado o no estaba de humor y lo dejó pasar, hasta que lo escuchó llegar de verdad. Asustada, le preguntó que si hace rato ya había llegado a acostarse y se había vuelto a ir, a lo cual el compañero le dijo que él acababa de salir de quirófano, por lo cual este hecho quedó sin explicación. La misma amiga me contó que una vez dormida comenzó a sentir que le faltaba el aire. Logró levantarse y no podía respirar ni hablar. Salió de la mipera y caminó por el pasillo tratando de buscar ayuda, pero al ser de madrugada no había nadie. Al llegar a donde están los elevadores pudo respirar. Cuando me contó esto me dejó muy impactada, ya que a mí me había ocurrido algo similar, pero en un sueño. A mí toda mi vida me han dado parálisis del sueño, sobre todo cuando estoy pasando por momentos de estrés. En la mipera no era la excepción, ya que siempre que me iba a dormir estaba muy al pendiente de si me llamaban a mi servicio, por lo cual esto se prestaba mucho para que me dieran parálisis. Generalmente yo reconozco cuando una parálisis va a comenzar, pero esa noche todo se sintió muy real. Dentro de esta, estaba soñando que salía de la mipera y al caminar por el pasillo, este se iba volviendo más largo y oscuro hasta el punto de no ver nada. Sentía miedo, no me podía mover y comencé a sentir que una fuerza me empujaba hacia el piso, sofocándome. Una vez mi cuerpo tocó el piso por completo, logré despertar. Sin duda una de las parálisis más horribles que he tenido, y me impactó mucho saber que a mi amiga le ocurrió algo muy similar, pero despierta. La verdad nunca había pensado en mandarte estas historias, ya que uno como médico por el cansancio no le suele dar importancia. Yo por eso respeto tanto a los médicos. Deja tú que es uno de los trabajos más cansados y exigentes de la vida y que literalmente se encargan de salvar vidas. Aparte de tener toda esa carga, saber que van a estar viendo espantos en los hospitales. No, hombre mía. Bendiciones a ti y a todos los médicos. Gracias por tu relato y sigamos. Mi otro yo. Esto comienza por allá del 2005. Yo era un infante de 5 años. Mi mamá cuenta que durante esta edad yo comencé a tener pesadillas al momento de dormir. He de mencionar que dormía solo. En mis pesadillas yo contaba que había un niño que me quería llevar a una cueva oscura y yo no quería. Estas pesadillas eran constantes y duraron como 2 semanas. Mi mamá no les tomó importancia porque decía que era normal tener pesadillas de niño. Después esto comenzó a escalar y ya no eran solo pesadillas. Yo recuerdo ver a un niño al cual no le veía la cara en mi habitación. Este niño me despertaba en la madrugada para jugar, a lo cual yo nunca accedía y lloraba del miedo. Yo le contaba a mi mamá, pero ella no me creía. Llegó un punto en el que el acoso de este niño era tanto que cuando veía que pasaba, me iba a dormir a la sala temblando de miedo. Mi mamá me regañaba por hacer esto, pero pues ¿qué más hacía? Ella no me creía lo que yo veía. Bueno, todo esto cambia un día que mis abuelos van por mí y me llevan con ellos a su casa a pasar la tarde. Mi mamá me cuenta que ella se quedó sola en casa y como toda buena ama de casa se puso a realizar los quehaceres del hogar. Todo marchaba bien hasta el momento en el que ella decide ir a lavar el baño que estaba a un lado de mi habitación. Cuando ella pasa para dirigirse al baño, voltea a mi habitación y me ve jugando. En ese momento ella no reacciona. Momentos después, escucha que yo estoy llorando. Ella jura que el llanto era idéntico al mío, para lo que ella se sale del baño, se dirige a mi habitación y claro, no había nadie. Y en ese momento, ella se acuerda que yo no estaba en casa de mis abuelos. Bastante asustada, ella llama por teléfono para confirmar que yo sí estaba allá. Le cuenta a mi abuela y ella le dice que tal vez lo imaginó. Bueno, total,
Decidí ignorar lo que pasó y procedí a terminar de lavar el baño, aunque ya un poco en pánico. Al terminar de lavarlo, pasa de nuevo por mi habitación y vuelve a ver a este niño, pero ahora sentado de espaldas. Mi mamá le grita: «Chris, ¿qué haces aquí?». Y él contesta: «Solo estoy jugando, mamá». Al escuchar mi mamá que lo que sea que fuera le contestó con mi exacta voz, ella salió corriendo de la casa y se fue a donde estaba yo, en casa de mis abuelos. Horas más tarde, una vecina fue a tocar la puerta de mi casa buscando a mi mamá, a lo cual nadie abre la puerta, pero la vecina escucha cómo hay un niño dentro de la casa. Ella dice que se escuchaba que estaba jugando y riendo. Ella insiste en tocar, pero nadie le abre, a lo que claro se le ocurrió llamar por teléfono a la casa. Mariela, la vecina, dice que cuando llamó le contestó un niño, el cual sonaba igual que yo, solo que esta vez sonaba como si estuviera llorando. Ella pregunta por mi mamá y esta cosa le dijo que no estaba, que lo habían dejado solo, encerrado y que tenía mucho miedo. Mi vecina trató de calmarlo, pensando que era yo. Ella cuelga y llama al número de casa de mis abuelos para informar lo que estaba pasando. Su sorpresa es que esta vez sí contesté yo, y ella, sacada de onda, me dijo que le pasara a mi mamá. Mariela le platicó todo a mi mamá y viceversa. Esa tarde mi mamá, mi abuela y mi vecina fueron a mi casa. Claro, yo no fui, pero cuentan que cuando llegaron y abrieron la puerta, la casa tenía un olor putrefacto y al momento de llegar a mi habitación encontraron todo desordenado y el olor se hacía más intenso ahí. Llamaron a una señora que decían que era bruja. Al ver todo eso, ella les ayudó a hacer una limpia a la casa. Cuenta que mientras esta señora realizaba la limpia, la casa olía cada vez más y más horrible. Ella les dio una serie de recomendaciones porque decía que sentía una presencia maligna que quería llevarme, para eso quedarse con mi identidad. Al final estas recomendaciones no sirvieron de mucho, porque eso solo hizo que las cosas escalaran más, pero si quieres te lo cuento después, ya que siento que me extendí demasiado. Ay amiga, hubiera seguido contando, me dejaste picado y así. Güey, suena mega demoníaco esto. No es por espantarte, pero me mega suena demonio. Trucha, güey, y por favor, sígueme contando esta historia en otro correo porque me dejaste picado. Sigamos. La historia de mi abuela. Mi abuelo tocaba música clásica y mi abuela lo escuchaba y ayudaba, pero desde que falleció, cuando mi papá tenía como 10 años, o sea, hace muchísimo tiempo, ella no pudo volver a tocar música. Como mis tías y mi papá no siguieron su legado musical, mi abuela vivía muy triste. Pero desde que nacimos mis hermanos y yo, siempre nos impusieron la música para que pudiéramos tocar algo con mi abuela. Mi abuela envejeció y debido a sus problemas de salud se vino a vivir a mi casa en una Navidad del 2012, por lo que crecí con ella y ella nos adoraba, nos llevaba a la escuela, a natación y a clases de música. Por unos problemas en mi casa por ahí del 2019, mi abuela se terminó yendo a la casa de una tía paterna que la trataba muy mal. No le hacían caso y la ignoraban, además de cobrarle todo e insultarla. Así que estuvo de casa en casa con mis tías, pero todas eran igual. A los 2 meses de estar con mi tía, mi abuela tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas. Quedó tan mal de salud que quedó paralizada de abajo y vivía con sueros. Tenía dietas muy estrictas porque su salud era muy mala y estaba muy viejita. Durante este tiempo mi abuela nos llamaba desesperada, diciendo que quería volver a mi casa y estar con nosotros, incluso si no era en nuestra casa, que ella podía comprar una casa cerca de nosotros o mandarla a construir, pero nunca pudo regresar porque mis tías intervenían. La única vez que lo intentamos fue cuando en Navidad vino a mi casa para visitarnos y se quedó a dormir una semana fabulosa por cierto. Con nosotros se veía alegre y como que tomaba color, podía comer siguiendo su dieta obviamente y hasta la sacábamos a pasear, cosa que no pasaba cuando estaba con mis tías. El plan inicial era que se viniera un mes, pero una de mis tías vino a hacer su desmadrito, gritó, nos llamó secuestradores, ladrones, nos lanzó cosas a nuestra casa y muchas cosas más. Mi abuela estaba tan avergonzada de su hija que decidió irse para ponerle fin. Después de mucho sufrir con mis tías quedó muy mal.
No podía casi hablar, no recordaba nada, ni siquiera cómo tocar música, por lo que mi tío, con quien se había quedado en ese entonces, nos habló muy preocupado que a lo mejor esa podría ser su última semana con vida y mi abuela quería ver a mi papá porque él era su hijo favorito. Fuimos a la casa de mi tío, pero aunque se les avisó a todas sus hijas, 7 hijas, ninguna fue. Mi abuela reposaba en un cuarto que tenía muchos instrumentos musicales, ya que mis primos y mi tío sí siguieron lo que les enseñaba mi abuelo. Entonces yo agarré un violín y mi hermano el piano. Tocamos lo más bajo que se pudiera para que no le doliera la cabeza a mi abuela. Después de eso me quedé en el cuarto con mi abuela, solo sentada a su lado, y finalmente falleció mientras pedía perdón. Yo no pude llorar por más que quisiera. Hicieron su funeral, pero yo no pude ir porque tenía clases y estaba muy enferma. Después de eso me costó muchísimo levantarme. Estaba triste, pero no lloraba. Como por los 3 días de su funeral pude levantarme y sentí un impulso enorme de irme al piano, así que fui. Era súper temprano y yo madrugadora no soy, así que sentí como que todo estaba muy raro. Estuve tocando el piano un rato lo más bajo que se pudiera. Tocaba canciones sencillas que también le gustaban mucho a mi abuela. De repente sentí a alguien al lado de mí. Instintivamente pensé que era mi hermano, así que le comencé a mentar la madre. No me respondía y sentí. Escuché las pisadas y se fue a la cocina. Se abrió la llave del agua. Era muy claro que era alguien, pero cuando me levanté a hablarle, no había nadie, absolutamente nadie. Fui al cuarto a buscar a mi hermano, pero él estaba dormido. Sé que no fingió porque estaba tieso de lo dormido que estaba. Me regresé a la cocina con la llave abierta, agarré un vaso y me serví agua. Estaba pálida y helada. Cuando el agua del vaso se comenzó a evaporar, me fui corriendo de la cocina y me escondí en mi cama. Después de eso me seguían pasando muchas cosas, como que me hablaran y no hubiera nadie, o que mi perro ladraba a la nada. Cuando vino a dormir una amiga a mi casa, me levanté al baño y cuando regresé decía el nombre de mi abuela dormida. Al día siguiente le pregunté y me dijo que yo me dormía antes y que era yo quien decía cosas sobre ella. Tú... Amiga, esto también suena a otra abuelita que no se pudo ir completamente en paz. Gracias por tu relato y sigamos. Maldición vudú. En mi país natal, Nicaragua, una joya de Centroamérica, se encuentran muchas tradiciones, culturas, y el país en sí, a pesar de ser pequeño, es una riqueza cultural enorme, y las historias y las culturas de acá tienen mucha complejidad. Pero acá en mi país, en especial en la zona costera del Atlántico y parte del centro, hay zonas rurales o pueblos donde la gente practica religiones que han sido heredadas de generación en generación y que son muy de un grupo en específico, entre ellas el vudú, o como le conocen también, juju, el cual es practicado en las comunidades afrodescendientes, ya que el vudú es muy arraigado a esto. El pueblo donde yo crecí de muy pequeño era un pueblo donde había gente que hacía práctica de esa religión, no todos. Por ejemplo, mi familia es católica, aunque personalmente yo no practico ninguna religión, y también mucha gente del vecindario, pero no era descabellado ver gente practicando sus rituales en ciertos lugares. Cabe decir que el vudú es una religión de posesión y de sacrificios, donde los espíritus ancestrales toman posesión de los presentes y siempre tiene que haber de sacrificio una gallina o un animal. Normalmente en una roca mediana se suelen sacrificar, dejando la sangre de estos animales sobre ella, y se empiezan a hacer los cantos y danzas para la invocación de los eleguas, o llamados orishas para los que son del juju rama, hasta que se manifiesten. Y cuando era niño veía como 2 piedras en mi vecindario donde familias hacían esos rituales, y puedo decir que sí da miedo, incluso siendo adulto hoy en día, y a veces visito ese pueblo por algunos familiares que viven ahí. Me da un poco de miedo por lo imponente y fuerte que es el ambiente del vudú, y si bien estoy de acuerdo en que Hollywood lo ha estigmatizado como algo tipo del demonio o cosas así, puedo decir que mayormente sí es aterrador por las personas en sí. No es muy de la vida cotidiana ver cómo decapitan una gallina en una piedra y le sacan la sangre con las manos para derramarla sobre esta mientras suenan maracas, tambores y hacen cantos y oraciones, y después ves a la gente convulsionando y golpeando cosas o a otros. Resulta que cuando era niño nos mudamos de ese pueblo a una ciudad de la parte central, debido a que según mis abuelos y mi madre, mi familia estaba bajo una maldición de esta religión.
Cabe decir que cerca de mi casa vivía un sacerdote vudú y de lejos cuando me asomaba a chismear miraba muchas máscaras y muñecos de paja de distintos colores, ya que cada color tiene un significado, siendo el color negro un indicador de hechicería y el tipo de muñeco que abordaremos en este relato. Y siempre me daba muchísimo miedo. Sentía que las calaveras en las máscaras o muñecos me miraban y el ambiente era demasiado disonante para un niño. También una amiga de la familia que vivía como a 6 calles era practicante del vudú, tenía máscaras, jarrones y maracas. Íbamos a su casa y siempre estaba todo eso y yo de niño cagándome del miedo. Resulta que aparentemente alguna familia que desconozco, ya que nunca quise meterme en este asunto familiar por un buen rato del miedo, e incluso de adulto lo prefiero ignorar por completo y jamás quisiera saber todo sobre eso. Tenía resentimiento a mis abuelos, ya que pues fueron prósperos, la mejor casa y mejores negocios del pueblo, y entonces presuntamente nos habían hecho muñecos vudú a la familia entera, muñecos vudú de los negros, que son los de energía negativa, los cuales se ubicaron semienterrados en el patio de mis vecinos de ese tiempo y en el patio nuestro. Nuestros patios eran enormes en el sentido completo de la palabra y al ser un pueblo, normalmente no había mucha seguridad y los terrenos eran inmensos y no solían estar muy divididos. Muchas veces hasta olvidabas dónde empezaba y dónde terminaban los terrenos, por lo que era demasiado difícil ubicar muñecos de ese tipo y mucho menos te esperarías tener uno de esos en tu casa. Mi abuela siempre estaba mal de salud, mi familia sufrió desgracias y yo de niño tenía muchísimas pesadillas horribles. Me iba mal a la escuela y me hacían demasiado bullying, pero más de lo normal. Tenía sueños donde mis familiares estaban enterrados en un cajón de concreto sellado y en ese momento no sabía nada de lo que pasaba, por lo que era muy raro y la coincidencia era espantosa ahora que lo miro en retrospectiva. Y yo los veía desde arriba a ellos con la boca cosida con hilo negro y ellos queriendo hablar pero sin poder hacerlo. Otras veces sentí un aroma a tabaco, un aroma que según el vudú se atribuye a Lua Papalegba, o muchas veces sonaba el techo a medianoche como si alguien estuviera ahí caminando. Otras veces juguetes electrónicos se activaban solos a medianoche, otras se presentía alguien merodeando por el patio y veía sombras en el corredor principal de mi casa. Entre esos tiempos mi amada abuela estaba muy mal de salud y una vecina también, una vecina que me cuidaba de pequeño y ella y su familia eran muy amigos de mi familia. Y resulta que casualmente una de las hijas de ella encontró un muñeco vudú negro en su patio dentro de una jarra de vidrio. Tenía algunas agujas, una foto de la señora, un texto diciendo que la oscuridad persigue a las personas menos esperadas y un lazo rojo en el torso. Cuando descubrieron ese muñeco, todas las antenas de la familia se dispararon y llamaron a un padre para quemar el muñeco y echarle agua bendita. Esto es importante, ya que es la única forma de poder deshacerse de estos muñecos y así evitar que las energías negativas atraídas por los muñecos negros sigan fluyendo. Todas estas cosas solo llenaron de mucho más temor a mi familia, en especial porque la tensión entre mis familiares y algunos vecinos estaba fuerte, ya que no sabían qué estaba pasando y querían encontrar algún culpable, alguien que explicara lo que ellos vivían, tipo escuchar a alguien lavando ropa a medianoche o ver sombras de un señor con sombrero, vestimenta de Papa Legba. Las cosas para mi vecina empezaron a mejorar mucho a las semanas, recuperando su salud pero con mucha intriga de saber qué pasó. Mi abuela estaba muy mal de salud y recuerdo que uno de los hijos de mi vecina comentó que el muñeco negro vudú lo encontró en uno de los lavaderos de su patio que estaban cerca de la división que tenían con mi casa. Por el otro lado, mi familia estaba buscando cómo mudarse rápidamente a una de las ciudades principales del centro de mi país, debido a que mi abuela frecuentaba mucho el hospital para ese entonces y los doctores nunca encontraron razones lógicas para sus dolencias. Ella rezaba y todo, pero los malestares del vómito, falta de respiración y de diarrea jamás se iban. Aparentemente ella estaba bien en todos los exámenes que le hacían, pero no sabían el origen de todo. El tiempo pasaba y mi abuelo empezó a tener los mismos síntomas y problemas, incluso algunos peores, como por ejemplo que su hipertensión empeoró. La mudanza era algo unánime, era necesario y lo logramos. Compraron una casa en la ciudad y nos marchamos cuanto antes. Pasa que cuando nos mudamos muy lejos al centro del país, en el mero norte, las cosas no mejoraban mucho.
Literalmente seguíamos igual o peor, y las mismas experiencias que teníamos en el pueblo las seguimos teniendo acá, aunque yo ya no tenía esas pesadillas más. De hecho, no tenía muchas experiencias paranormales en comparación a lo que viví de niño en ese pueblo. Mi abuela conoció gente del barrio y recuerdo que sus nuevas conocidas eran de una parroquia cercana e invitaron a un padre de esa ermita que estaba haciendo vigilias y visitando casas a que visitara la nuestra. Esas personas ni nadie conocía esa faceta de lo que estábamos viviendo, y recuerdo que el padre nos visitó un día y nos dijo que algo muy maligno nos estaba visitando, que nos estaba siguiendo, y recuerdo que hizo una bendición a la casa y por 15 días se rezaba el rosario y se hacían bendiciones con agua bendita, una cruz de palma y una oración del credo católico. Todo cambió radicalmente en los próximos meses. Mis familiares mejoraron mucho en la salud, yo dejé de tener pesadillas y estaba más tranquilo. Entre las razones de la mudanza me dijeron todo lo que sucedió, y resulta que los años, cuando los nuevos dueños del terreno antiguo empezaron a remodelar todo, encontraron los muñecos en una caja de concreto enterrada en uno de los cimientos de la casa. Rompieron esa caja rectangular y había uno por cada miembro de la familia. Todos eran de los muñecos negros con agujas, trozos de papel con oraciones vudú, lazos rojos y negros. Todo esto fue escalofriante por varias razones, y es que en ese tiempo una familia que conocíamos de lejos, o sea, no teníamos conexión con ella y encima no solían relacionarse con todos, empezó a tener desgracias. Se sabían varias cosas de esa familia, una de estas siendo que por alguna razón muchos de sus familiares fallecían de cáncer, y hasta el día de hoy algunos de esa familia han seguido falleciendo de cáncer en la última década, pero de una forma surrealista. Es espeluznante saber algo así, como que si fuera una maldición. Esa familia tenía gente que practicaba vudú y según mi madre, es posible que hayan sido ellos los que empezaron a molestar a mi familia y a algunos vecinos, ya que sentían envidia de cómo nos habíamos desarrollado económicamente en un pueblo que era bastante pobre. Los muñecos vudú encontrados fueron quemados por un sacerdote católico de ese pueblo y después de eso no se volvió a saber de ello, y el tema en mi familia se ha cerrado y casi ya no se habla de esos sucesos. Algunas pocas veces voy a visitar a familiares a ese pueblo y jamás paso por esa casa aunque tenga recuerdos de infancia. Honestamente, incluso de adulto me asusta, y eso que pues no soy afín a esas cosas. El vudú es algo a lo que le tengo mucho respeto y miedo al mismo tiempo. Conocí a algunas otras personas, amigas de mi familia, que lo practicaban y tenían muchos de esos muñecos, máscaras y artesanías. Y una de sus creencias es que cuando haces un muñeco vudú o un trato con Elwa tipo Papa Legba, sea cual sea la intención, buena o mala, nada de eso es gratis, es un intercambio, y si pones a una persona o algo de valor, no puede ser alguien ajeno a tu ascendencia. A veces me pregunto si quien hizo esos muñecos intercambió a su familia por un deseo malintencionado, o tal vez no pudo pagar lo prometido. Tú, güey. Me encantó este relato, ¿eh? O sea, el tema del vudú y así es algo que me parece bastante interesante. Y creo que antes en esta serie no habían mandado cosas relacionadas al vudú, ¿no? Güey, aparte creo que mi primer acercamiento a saber un poco más de vudú y así es cuando vi American Horror Story Coven, la mejor temporada de American Horror Story. Y de ahí supe de la existencia del Papa Legba y así. Ay no, amigas, está mega terrorífico, pero lo que tiene de terrorífico lo tiene de interesante. Pero bueno, muchas gracias por este relato y sigamos. Nunca retes a un espectro. Esta historia se sitúa en la adolescencia de mi padre. Él en esos años era muy apegado a la música metal, pero no a cualquiera. Sus amigos le conseguían CDs de bandas nórdicas de un tipo de subgénero del metal totalmente nuevo y desconocido para la época, donde las letras deprimentes y satánicas sobresalían del resto. Mi papá cuenta que acostumbraba a escuchar esa música todo el día, pero en específico en la madrugada. Él ahora es una persona muy cuidadosa y creyente de Dios, pero en esos momentos de juventud era muy retador y no creía en absolutamente nada. No pensaba que las cosas paranormales existieran. Él vivía en un terreno gigante que en su tiempo estaba lleno de maleza y árboles.
La puerta de su cuarto daba a todo el patio baldío, donde solo una pequeña lámpara colgada de un árbol alumbraba un poco la escena. Las noches, por lo tanto, se envolvían con terror y misterio. Lo espeluznante comienza el día que falleció el papá de su amigo. Él fue al cementerio a acompañarlo en su duelo mientras lo enterraban. Todo estaba bien hasta que se retira y llega a la casa. Aquí abro un paréntesis para mencionar que mi familia es muy creyente del mito que dice que si vas a un panteón, cuando llegues a tu casa tienes que inmediatamente quitarte la ropa con la que fuiste y de preferencia meterte a bañar para evitar que lo que sea que haya venido contigo del panteón se quede en tu casa atormentándote. Bueno, dejando eso en claro, mi papá ignoró la recomendación de mi abuela al decirle que se quitara esa ropa y fue directo a su cuarto a escuchar el CD más reciente de su colección. Las horas pasaron y ahora era madrugada. Mi padre seguía escuchando música hasta que sintió el retumbar de su puerta al esta ser tocada 3 veces. Él se extrañó mucho ya que era muy tarde como para que sus padres estuvieran despiertos, así que se paró y enojado fue a abrir la puerta para ver quién era. Cuando abrió, solo se encontró la oscuridad habitual de su patio. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero su mente escéptica no pensó en nada fuera de lo normal, por lo que volvió a entrar. Adentro no pasaron ni 2 minutos, cuando de nuevo 3 golpes a la puerta lo hicieron darse cuenta que tal vez no estaba totalmente solo. Él quería seguir ignorando el hecho de que no era nadie, por lo que se engañó diciendo a sí mismo que tal vez podría ser su hermano jugándole una broma. Salió de nuevo enojado, y al ver que no había nadie afuera, decidió salir esta vez por completo al patio. Al darse la vuelta hacia el árbol, vio cómo la pequeña lámpara que yacía de este se encontraba prendida. Él quería encontrarle una razón lógica a eso. Pensó y pensó, solo para recordar que su hermano no estaba en casa y que los únicos ahí aparte de él estaban dormidos. Harto de la situación, empezó a gritar insultos y a retar a lo que sea que lo estaba molestando, diciendo: «Si hay algo aquí, que venga y me lo chingo». Esa frase casi le costaría la vida, ya que después entró a su cuarto, cerró la puerta con candado y siguió escuchando música para ignorar la situación. La calma no duró, ya que un peso gigante comenzó a sentirse sobre sus hombros. El escabroso sentimiento de que alguien estaba detrás de él lo fue llenando rápidamente. Evitó voltear y rápido apagó todo. Seguía sin querer aceptar lo que le estaba pasando y mejor se acostó. Aún con las luces apagadas, pudo ver cómo de la esquina de su cuarto algo negro comenzaba a sobresalir. Una figura espectral alta lo veía desde esa esquina directamente a los ojos. Él estaba paralizado del miedo, no creía lo que estaba viendo. Esa cosa estaba acercándose cada vez más a él. Aterrorizado cerró los ojos y se tapó hasta la cabeza con la cobija. Mi padre comenzó a sentir como algo entraba lenta y escabrosamente a su estómago. Sentía como esa fuerza maligna se retorcía dentro de él. Desde ese día mi padre enfermó terriblemente. Lo llevaban a doctores y ninguno encontraba alguna enfermedad en él. Solo un día tuvo las fuerzas como para salir de su cama. En la calle, una vecina conocida por sus dones de brujería blanca se acercó a él. Esta le mencionó que veía cómo cargaba con algo que se le había pegado por ahí y que si no le hacen una limpia podría empeorar hasta la muerte. Él no creía nada de eso, así que ignoró el comentario y regresó a su casa para sentirse peor. Estaba postrado en su cama, sentía que no iba a pasar de esa noche, por lo que tras una plática que su madre le había dado sobre cómo Dios lo podría ayudar, se redimió y comenzó a rezar y agradecer por la vida que tuvo. Pidió y agradeció con una fe gigante, se quedó sin fuerza y cayó dormido. A la mañana siguiente mi padre despertó con mejoría. Al parecer la fe lo ayudó a pasar por la terrible situación que lo dejó marcado de por vida. Apenas retomó por completo la fuerza y sin pensarlo, agarró los CDs de música con vibras bastante negativas que le habían dado y los quemó de una. También aprendió que nunca debes retar a un espectro. Yo solo pienso que la música, el panteón y el reto fueron los ingredientes necesarios para que lo malo pasara. ¿Tú qué piensas? ¿Tú? Pues yo pienso que qué terror. Y, güey, o sea, qué difícil es lidiar con espectros, amigas. O sea, hay mucha gente que dice que cuando estás de que sintiendo presencias paranormales y así, que deberías de mentarles la madre, mandarlos a chingar a su madre y decirles de cosas que según esto ayuda para que se vayan. Y ahora vienen a contarme esto que si les sacas pleito y así, luego te espantan todavía más duro. ¿Cuál es la verdad, amigas? ¿Cuál es la verdad?
Sigamos. Duendes burlones. Mi abuela nació en Erongarícuaro, Michoacán, y cuando era niña, a ella y otros niños los mandaban a recoger leña y pedazos de madera en una montaña que no estaba muy lejos del pueblo en el que vivían. Un día como cualquier otro, mi abuela no se percató que al ir recogiendo madera comenzó a alejarse de los demás niños, los cuales se encontraban un poco más cerca del pueblo, por lo cual se encontraba relativamente sola entre varios árboles y arbustos. De un momento para otro comenzó a escuchar una vocecita decirle «Shh, shh, Niña, pero ella no lograba ver a nadie alrededor, por lo que pensó que eran otros niños. Siguió agachada recogiendo madera hasta que volvió a escuchar «Shh, shh». niña, acá arriba, ven. En ese momento, ella volteó hacia arriba y cuenta cómo vio personas muy pequeñas y feas en las ramas de un árbol, viéndola fijamente con una mirada muy siniestra. Al sentir mucho miedo, mi abuela comenzó a gritar y a correr hacia el pueblo, haciendo que los demás niños la vieran correr hacia ellos. Ella cuenta cómo notó que los demás niños también comenzaban a correr, pensando que los había asustado. Sin embargo, al mirar hacia atrás, pudo percatarse de que efectivamente estas personitas venían detrás persiguiendo ahora a todos los niños. Corrieron y corrieron hasta llegar cerca del pueblo, y al mirar atrás de nuevo, solo veían cómo a lo lejos los duendes se reían y los saludaban en una especie de burla, mientras retrocedían y se perdían nuevamente entre los árboles. Tú, truchas con los duendes, güey. Me está encantando esta edición de Ultratumbísima. Siento que hemos tenido temas bastante variados. Que si hospitales, que si duendes, que si vudú, que si parálisis del sueño, etcétera, etcétera. Algo bien. Sigamos. Verónica. Hoy vengo a contarte una historia que no me sucedió a mí, sino que le pasó a una hermana de mi mamá. Esta tía es como una amiga para mí, ya que es muy joven, platicamos mucho y convivimos bastante. La quiero como una amiga y segunda madre. Contaré la historia como si me hubiera sucedido a mí para que sea más fácil de comprender. Sucede que unos amigos y yo decidimos ir un fin de semana a un pueblo cercano a mi ciudad, Guadalajara. La abuela de una de mis amigas, amiga que obviamente iría con nosotros, tenía 3 cabañas en este pueblo y decidió prestarnos una de estas. Su abuela llevaba años viviendo en este pueblo y nos había comentado que era un pueblo tranquilo, con poca gente, y que la cabaña en la cual nosotros nos quedaríamos quedaba solo unas cuantas casas de la cabaña en la cual su abuela vivía. Así que si necesitábamos algo, fácilmente podríamos acercarnos con su abuela durante ese fin de semana y no estaríamos solos. En fin, llegamos todos a ese pueblo y decidimos parar en una tienda pequeña cercana a las cabañas a comprar comida para el fin de semana. Mientras caminábamos hacia las cabañas, a un amigo de nosotros se le ocurrió la peor idea del mundo y lo que nos condenaría a todos, pero principalmente a él: jugar Tin Tin Corre. Para quienes no conozcan este juego, básicamente es tocar el timbre de casas de desconocidos y antes de que ellos puedan abrir la puerta, correr y esconderte. Es un juego muy tonto y solamente se hace para molestar, pero sin embargo nunca sabes a quiénes molestas o a qué entidades molestas. Uy. Este amigo era el único que jugaba. Nosotros jamás tocamos ningún timbre, pero obviamente corrimos junto con él porque no queríamos que alguna persona de alguna casa nos regañara. Así estuvimos siguiendo su juego por aproximadamente unas 5 casas. Pero hubo una casa que 1001 veces le dijimos que no tocara el timbre porque se veía extraña, abandonada, maltratada, y parecía como si alguna persona mayor de edad viviera ahí, y realmente no queríamos molestar a personas mayores. Además, esta casa quedaba casi enfrente de la cabaña de la abuela de mi amiga, así que fácilmente el residente de esta casa podría quejarse con la abuela y nos metería en un problema. Sin embargo, a él no le importó y tocó el timbre. Corrimos y seguimos como si nada. Llegamos a nuestra cabaña y para esto ya algo tarde y todos estábamos cansados, así que decidimos las mujeres irnos a una habitación a dormir un rato, mientras que los hombres se quedarían jugando juegos de mesa en otra habitación. Todo esto en la planta baja.
Yo me quedé dormida muy rápido y no sabría decir cuánto tiempo pasó, pero de la nada me despertaron gritos de mis amigos y me senté enseguida. También mis amigas se despertaron y todos los hombres llegaron a nuestra habitación y entraron corriendo. Estaban súper asustados. Al inicio yo creí que era una broma y querían asustarnos porque estábamos dormidas y ellos lo habían planeado para reírse de nosotras y ver nuestras reacciones. Pero no era posible porque estaban pálidos, temblando, y en eso uno de mis amigos se quedó parado en el marco de nuestra puerta. Él era el que se veía más asustado de todos. Les preguntamos qué había pasado y nos dijeron que vieron una mujer con un vestido blanco en el pasillo de la planta alta de la cabaña y que vieron cómo lentamente bajaba las escaleras hasta quedarse a media escalera sin moverse y viéndolos fijamente. No les queríamos creer, pero de verdad se veían tan asustados y pero tan pálidos. Les dijimos que se calmaran y que quizás fue otra cosa, pero de la nada este amigo que estaba en el marco de la puerta se lanzó a una cama que estaba vacía, comenzó a convulsionar y a retorcerse como en una película de terror. Sus ojos se pusieron en blanco, hacía ruidos extraños con la boca como si quisiera hablar, pero solo salían gruñidos y no paraba de retorcerse. Nos quedamos todos en shock y no sabíamos qué hacer. Un amigo lo intentaba despertar, pero él no reaccionaba. Yo me quedé paralizada junto con una amiga. No podíamos dejar de mirar ni reaccionar. Unos segundos después se levantó y por una ventana de la habitación se lanzó a la calle y salió corriendo aproximadamente una cuadra. Todos reaccionamos y salimos corriendo detrás de él por la misma ventana, pues era de esas de casa antigua y son grandes. Lo encontramos al final de la cuadra viendo a la nada, como disociado, y no nos hacía caso. Luego nos miró y nos dijo con una voz horrible: Verónica se va al amanecer. Y después de decir eso, pareció que despertó del trance o posesión, y él no recordaba nada, ni siquiera el haber visto a la mujer en las escaleras. Obviamente todos estábamos asustados y solo queríamos volver a nuestras casas. Decidimos no pasar la noche en esa cabaña y mejor dormir en la cabaña de la abuela de mi amiga. Al llegar con su abuela le contamos lo sucedido, omitiendo haber jugado a tocar timbres, pues no queríamos un regaño y para nada le habíamos tomado importancia. Y nos dijo que en una casa que actualmente está abandonada y que queda casi enfrente de la suya, una mujer llamada Verónica tuvo un fallecimiento muy doloroso en esa misma casa, pero que no entiende por qué nos habrá asustado si no hicimos nada para molestar su descanso. Pero pues ella no sabe que en realidad sí la molestamos. Actualmente, mi tía me cuenta que ya no es tan cercana a este grupo de amigos y que jamás volvieron a tocar el tema porque quisieron creer que todo fue parte de su imaginación. Sin embargo, hace un par de años, en una fiesta salió el tema y todos, excepto el chico que parecía poseído, lo recuerdan. Así que no fue todo un simple sueño o parte de su imaginación. Ay, amiga, suena mega terrorífico. Pero se lo merecían. Se lo merecían por andar tocando timbres y así. Ay, no, qué miedo. Pero bueno, gracias por tu relato y sigamos. Un secreto familiar. La verdad no soy muy familiar con tus videos. He visto algunos porque una de mis mejores amigas es tu mega fan y me pidió que te escribiera esta historia. Esto sucedió hace ya como unos 13 años. Yo habré tenido como 10 años en ese momento. Por motivos de respeto cambiaré los nombres de las personas de la historia, pues son familiares y toda la familia se ha puesto de acuerdo para mantener esto como el secreto familiar. Nadie habla de ello. Mi primo, a quien llamaré Alan, llevaba un tiempo intentando tener un hijo con su esposa, a quien llamaremos Fer. Para este punto, ellos habrán tenido como mi edad actual, 23 años aproximadamente. Ellos desde el inicio progresaron bastante rápido, se conocieron como a los 16 y a sus 18 años ya se habían casado, por lo que empezar una familia era lo que querían. Tiempo antes de intentar tener hijos, en una comida que tomó lugar en mi casa, estaban a ellos junto con otros familiares y conocidos. Por algún motivo había una mujer, una tía política que era como vidente, que estaba pasando a todos de la familia para ver si tenían algo de qué limpiarse. A un tío y a Fer les dijo que llevaban cargando un muerto y que lo mejor sería que fueran a hacerse una limpia. Yo en ese momento no entendía hasta que me explicaron que traer cargando un muerto se supone que es el espíritu de alguien fallecido que se apegó a ti por alguna causa.
Esto puede ser por algún rencor, porque la persona te quería tanto que no pudo despegarse de ti al momento de fallecer, o porque al espíritu le representas algo positivo en lo que fue su vida. Así que en realidad no tiene que conocerte un espíritu para que se pegue a ti. Tiempo después, como 1 año y medio después de que Alan y Fer intentasen quedar embarazados, lo lograron. Yo nunca fui demasiado apegado a mi primo después de mi temprana infancia, por lo que incluso estando alegre por él, no nos vimos ni una sola vez desde que me enteré que sería papá. Pasaron los meses y ellos eran muy felices. Hicieron un baby shower y tenían ya varias cosas preparadas. Solo faltaba el cuarto del bebé y el nombre, el cual ya discutían. Parece ser que el bebé se adelantaba, pues se rompió la fuente de Fer como 1 mes y medio antes de lo que se esperaba, así que fueron de urgencia al hospital. Quiero que recuerdes, Taylor, que lo que te cuento solo es lo que se me comentó una única vez hace años. Se me contó únicamente para tener el contexto y para saber que en la familia no debo ni comentar sobre esto ni hacer ninguna pregunta, más porque la historia da para muchas preguntas que lamentablemente no puedo responder porque no tengo las respuestas. Cuando se llevaron a Fer a revisarla, los doctores se quedaron impactados, tan impactados que llamaron a Alan y a toda la familia que estaba ahí para hablar seriamente con ellos. Había malas noticias, el bebé había fallecido. Lo que destacó tanto no fue que el bebé no pudiera nacer, sino la forma en que se veía en el ultrasonido. En este tipo de casos, lo común es que de alguna manera se cortara la oxigenación al bebé y por eso fallezca, o que la madre haya sufrido algún daño físico o ingerido algo que no debió. Este no era el caso. Es aquí cuando la historia para muchos perderá credibilidad por lo rara que es. Parece ser que el bebé, dentro de Fer, tenía heridas graves. No heridas que se forman casualmente, tenía la apariencia de haber sido rasgado desde adentro por algún animal, con el estómago y parte del pecho abiertos por la mitad en cortes sucios y mal hechos, lo cual de por sí no tiene mucho sentido. ¿Cómo es que algo rasguña un bebé dentro del útero sin hacer daño a nada más, sin lastimar a la madre y desde adentro del bebé? Fer se había quedado inconsciente, pues el proceso para sacar al pobre feto de ella no solo requería anestesia, sino que cualquier tipo de procedimiento quirúrgico suele cansar mucho al cuerpo, por lo que parecía como si estuviera en un coma. Se reunió la familia y al comentar lo sucedido, pensaron que tal vez sería prudente hacer algún tipo de limpia. Un primo lejano que realmente podría tener la edad de mi abuelo propuso algo distinto. Él haría un exorcismo. Su esposa fue quien años atrás había dicho que Fer tenía cargando un muerto, por lo que a él, a quien llamaré James, que por cierto falleció hace poco menos de una semana, que en paz descanse, le pareció obvia la relación entre ese mal presagio y lo sucedido con el bebé. Yo no sabía esto de James, a quien yo conocía más como el tío copalegre que se aparecía en reuniones familiares. Sin embargo, parece ser que él ya tenía experiencia haciendo exorcismos. Parece ser que era alguien con mucho más conocimiento en esos temas que incluso la tía que había llamado la atención a Fer sobre el espíritu que llevaba cargando. La familia tenía buen conocimiento de eso, a pesar de haber dejado esa vida mucho tiempo atrás. Conociendo la habilidad que tenía, accedieron a la propuesta que hizo. Él preparó todo, pidiendo incluso permiso al hospital de llevar a cabo el procedimiento. Ten en cuenta que no era un hospital Ángeles, no era Médica Sur, ni siquiera era el IMSS. Era un hospital muy humilde con instalaciones y equipo muy limitado, por lo que les dieron permiso de encender incienso, velas y mantener el cuarto a oscuras, al igual que cerrar la puerta de la habitación en la que se encontraban, cosa que no me entra en la cabeza. Todo esto para llevar a cabo el exorcismo. Según cuentan, durante el exorcismo de verdad empezó a hablar alguien. Fer se había despertado, pero más bien estaba como en un trance y no hablaba como ella. Tenía otra voz, no una voz áspera y distorsionada como en una película de terror, pero definitivamente tenía la voz de otra persona, una muy enojada. Ella estaba sudando muchísimo y se movía de forma violenta, por lo que varios familiares hicieron el esfuerzo de mantenerla en cama para poder continuar con el exorcismo. James seguía haciendo las preguntas indicadas para saber quién era lo que fuera que estaba atormentando a Fer. Alan para este punto estaba llorando y seriamente creía que Fer moría. El espíritu empezó a hablar de ser la mejor amiga de Fer, o que alguna vez lo fue. De cualquier manera, la veía a ella como la culpable de su temprano fallecimiento, por lo que dañó al bebé como forma de venganza,
Poco tiempo después, James logró expulsar al espíritu de Fer. Pasaron 10 horas de eso a que Fer despertó. No había dolor en ella, no estaba débil, no estaba triste, estaba confundida por supuesto. Todos estaban preocupados y ella no entendía el motivo. Parece que había olvidado todo, de tal manera que antes de darle las malas noticias a su hijo, preguntaron sobre su pasado. Preguntaron si alguna amiga suya murió en la infancia. Efectivamente así había sido. Cuando ella tenía 8 años y junto con su mejor amiga iban a la escuela y regresaban a casa juntas, caminando ocurrió un mal día, una tragedia. En el camino a casa había una calle que tenían que cruzar con particular cuidado, pues ésta se encontraba en una curva tan pronunciada como para que fuera difícil ver o incluso escuchar si un automóvil se acercaba, pero no lo suficiente para que los vehículos redujeran considerablemente la velocidad. Una tarde en lo que regresaban a casa que caminaban tomadas de la mano, cabe recalcar, Fer, justo antes de cruzar encontró una moneda en el suelo, siendo ambas de muy bajos recursos, mas en ese momento se detuvo abruptamente a recogerla, lo cual la separó de la mano. Su amiga, quien no nombraré, se dio la vuelta para ver qué detuvo a su mejor amiga. En eso fue atropellada por un carro, el cual ni siquiera se detuvo tras lo ocurrido. Después de que nos contara esto, las cosas parecían tener un poco más de sentido dentro de lo que cabe, por lo que con todo el dolor del mundo, Alan, con ayuda de la familia, dieron las noticias del bebé a Fer, quien incluso con el dolor que es de esperarse en una situación así, no parecía sorprendida, como si ya tuviese desde antes alguna idea de que algo así podría pasar. Saliendo del hospital, todos los involucrados se comprometieron a dar un resumen de las cosas a familiares que pudieran necesitarlo, familiares como yo. Todos, incluso familia que no estuvieron ahí ni mantuvieron mucho contacto con ellos durante el embarazo, así como yo, preguntarían de no conocer al bebé. Siendo México un país con tanta curiosidad que llega a ser irrespetuosa, la idea era hablar esta historia una sola vez con personas como yo para que no surgieran preguntas incómodas al respecto en un futuro. Así ha sido hasta ahora. Para no terminar en una mala nota, te quiero contar que tiempo después volvieron a intentar tener hijos y lo lograron sin ninguna complicación. Desde la tragedia han conseguido más recursos, por lo que incluso la visita al hospital ha sido una experiencia mejor en un lugar más preparado. Tienen ahora una niña de 6 años y un niño de 3. Ambos son alegres y bastante sanos. La verdad, no creo que a ellos jamás se les cuente la historia como te la cuento yo a ti. Espero puedas leer esto y contar esta historia a tus seguidores. Tú... Ay, amiga, qué fuerte. Con lo mucho que me gustan las historias de secretos familiares y así, pues muchas gracias por haber tenido la confianza de haber mandado este relato y pues esperemos que en tu familia no vuelva a pasar nada parecido a esto. Gracias de nuevo y sigamos. La casa maldita. Cuando yo tenía alrededor de 13 años, mis papás rentaron una casa bastante grande para la familia mientras hacían arreglos en la nuestra, en la cual estábamos mis papás, mi hermana, su esposo, mi sobrina pequeña hija de ellos dos y yo. Al llegar a la casa lo primero que vi fue colgado de unas láminas que cubrían el patio un esqueleto de un demonio de mar, adjunto foto de ejemplo. Mucho se decía que la dueña hacía brujería y esas cosas y que eso lo puso para protección, el cual después de una fuerte tormenta se cayó por el viento y mi mamá lo tiró a la basura. Desde que llegamos a esa casa pasaban cosas extrañas. En la habitación de mi mamá, donde estábamos también mi sobrina y yo, en la madrugada se escuchaba un sonido tipo un juguete y duraba rato sonando. Jamás supimos qué era por más que buscábamos y mi sobrina no tenía ningún juguete que sonara así de tétrico. Al fondo de ese mismo cuarto había otra habitación la cual estaba cerrada ya que tenía cosas de los dueños guardadas. Recuerdo que desde mi cama se lograba ver una luz azul afuera de la puerta de esa habitación. Nunca me atreví a ir a ver qué era eso. Era un pasillo oscuro y era imposible que hubiera una luz ahí. En las habitaciones de la segunda planta estaba mi hermana, su vato y en otro cuarto mi papá. Yo me subía a jugar Wii, ya que siempre he amado todos los juegos de Nintendo y ahí me la vivía, hasta que un desafortunado día estábamos solo mi sobrina, mi hermana y yo en la casa.
Cabe mencionar que nunca me he llevado bien con ella, así que trataba de hablarle lo menos posible. Esa tarde ella bajó y se llevó unas velas a su cuarto y también un frasco con gotas de veladona. No le pregunté para qué, pero ella se veía distante, con la mirada perdida cuando fue por las cosas. Al poco tiempo llegó mi cuñado preguntando por ella y yo fui a buscarla a su cuarto. Nunca olvidaré esa escena. La encontré en el piso inconsciente, con las velas derretidas, había sangre en el piso y una muñeca tipo de esos elfos que supuestamente se movían y comían. Yo bajé asustada corriendo por las escaleras a decirle a mi cuñado. Él la bajó cargando por las escaleras y de ahí lo que recuerdo es que la hospitalizaron, internándola después en un psiquiátrico por intento de arrebatarse la vida a ella misma. Mi hermana nunca nos dijo por qué hizo eso. De hecho, dice que no lo recuerda. Mientras ella estaba internada, yo seguía yendo a jugar a su cuarto, pero ya se sentía algo extraño en el aire. Se sentía pesado. Algo ya no estaba bien. Recuerdo que tenían al lado de la tele un tocador con espejo, del cual se veía su closet. Recuerdo que estaba jugando Mario Kart cuando de reojo vi cómo se estaba abriendo una de las puertas del closet, las cuales eran bastante pesadas. Se asomó la caja donde estaba guardada la maldita muñeca elfo que dejó mi hermana. En ese rato corrí por el pasillo mientras sentía que algo me perseguía hasta llegar a las escaleras. Casi me mató bajando y obviamente nadie me creyó nada. De ahí las cosas empezaron a empeorar. Mi mamá tenía una extraña enfermedad en los pies que le provocaba llagas. Ella siempre ha sido muy católica de estar rezando el rosario todos los días y le gustaba subirse a rezar a la terraza, en la cual ya faltaban algunas láminas porque cuando llovía el viento las tronaba. Las lluvias en esa casa se escuchaban muy violentas y el viento levantaba esas láminas. Por uno de esos huecos siempre llegaba una lechuza. Mi mamá, como buena señora católica, la corría con groserías y rezos. Después mi mamá fue con un señor que era clarividente y le dio un remedio para su enfermedad y la lechuza dejó de aparecer. Respecto a lo que había en la casa, mi mamá nunca nos quiso decir nada. Para no hacértela más larga, en sí pasaban un buen de cosas. Nos cerraban las puertas de los baños o las golpeaban. Cuando yo estaba sola, marcaban al teléfono y siempre al contestar se escuchaban ruidos raros. Siempre nos estábamos peleando y en sí nunca supimos qué tenía la casa. El último día que estuvimos ahí, yo grabé videos de todos los cuartos con un poderosísimo Alcatel que después se me descompuso y no pude ver los videos que tomé. Mi hermana supuestamente lo llevó a reparar y jamás me lo regresó. Yo creo que quizás salió algo feo en los videos y no querían que yo lo viera. Ya por último, cuando ya regresamos a nuestra casa, la primera noche, obvio teníamos un desmadre de cosas por la mudanza. Yo tenía un llavero de Jack Skellington, el cual hacía un sonido de risa macabra. Empezó a sonar en la madrugada, se reía horrible, como si se burlara de nosotros. Yo de mensa no me levantaba a ver dónde estaba, pero mi mamá sí se levantó, lo encontró y al siguiente día lo tiró lejos. Ya nunca volvió a pasar nada, pero aún sigo soñando con esa maldita casa. Ay, güey, ese demonio de Maro, no me acuerdo cómo le llama. ¿Es una mantarraya o qué es? Ay, o sea, ni al caso de que criatura acuática, pero me dio mil miedo. Pero bueno, igual ya les he mencionado que yo le tengo miedo al mar y todo lo que habita ahí y así. Pero bueno, gracias por compartir tu relato. Y sigamos. Ay, amiga, siendo bien espantado. Qué bueno que ya casi terminamos, la verdad, porque sí estoy de que así. Aparición en la carretera. Hola, Sailor. Te escribe Mateo desde la ciudad más premium del Ecuador, Cuenca. Hoy quiero contarte un suceso bastante corto pero estremecedor que dejó con los pelos del cuerpo bien erizos a todos en mi país. Lo que sería un día normal de trabajo de un taxista originario de la ciudad de Saraguro se convirtió en momentos de pánico cuando él mismo, después de su jornada laboral, organizó un viaje en la tarde con dos de sus amigos a lo largo de la carretera, teniendo como destino la ciudad de Loja, la cual queda bastante cerca del pueblo originario del mismo. Todo el suceso se dio cuando al momento de regresar de dicho paseo, más o menos a esto de las 12 de la madrugada, se encontraban en un lugar en medio de camino de regreso llamado Santiago, en donde no se encuentran muchos habitantes, nada más que un bosque nativo casi sin iluminación.
Dicho esto, es imposible entender o llegar a una conclusión de por qué vieron lo que vieron ese día, ya que en un momento inesperado se observa en una de las cámaras del vehículo como en medio de la nada se aparece lo que a simple vista pareciera ser la clara silueta de una mujer vestida con un traje de novia. El atuendo es totalmente blanco, se aprecia muy bien el velo del mismo y la silueta llega a tener un cierto contoneo de lado a lado, el cual nos da la idea de que esta entidad pareciera estar caminando. Su cuerpo no pareciera tener un movimiento común de una persona real en movimiento, logrando así dar terror a los ocupantes del vehículo y al chofer del mismo, el cual al percatarse de la presencia de este ser parece disminuir la velocidad. Al momento en que el vehículo pasa junto a esta figura, no se logra apreciar un rostro ni que esta figura se percate de la presencia del vehículo junto a ella. Los ocupantes tampoco recuerdan haber visto un rostro, pero sí haber sentido escalofríos al estar cerca del ente. El taxi logró alejarse del lugar y los ocupantes, como única alternativa frente a lo vivido, decidieron santiguarse y pedir al Ser Supremo ayuda por sus almas. Esta historia apareció en todos los noticieros y redes sociales de mi país y cada vez que lo veo se me paran los pelos hasta de las cejas. Te adjunto la evidencia. Pura verga la voy a ver porque estoy grabando ya casi a la hora del diablo, amigas. Lo voy a ver ya que esté editando esto, pero ustedes sí van a disfrutar de este video en este momento. Cargando con muerte. Cuando tenía 18 años, yo estaba estudiando arte y estaba súper clavada con el dibujo de anatomía humana y Leonardo da Vinci, porque resulta que él dibujaba cadáveres, y ahí me ves diciéndole a mi amigo que trabajaba en la morgue que me dejara ir a dibujar cadáveres. Obviamente para mí fue un gran shock, pero aún así me puse a dibujar. Mi obsesión por ese tipo de dibujos no quedó ahí. Un día escuché a mi tío, que es santero palomayombe, que iría al cementerio por tierra y huesos. Le dije que si podía acompañarlo porque quería ir a dibujar un cráneo. Estando en el cementerio me separé de mi tío porque me quedé dibujando. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando salí sentí escalofríos y mucho miedo. La verdad no era mucho de creer cosas paranormales hasta ese día. Yo me fui normal a mi casa, sin embargo, desde ese día comencé a tener pesadillas. Un día creí haber dormido en mi habitación, pero soñé que una viejita me estaba arrullando en otro cuarto de la casa. Este cuarto lo cerró mi abuelita porque decía que estaba medio maldecido, ya que 3 familiares que vivieron ahí fallecieron en cuestión de 3 años. Pues bueno, en mi sueño la viejita me estaba arrullando en la cama de este cuarto y ahí desperté cuando yo estaba muy segura de haber dormido en mi habitación. Ella vestía toda de blanco y su cabello era largo y canoso. Me tenía entre sus brazos y me decía: «Todo está bien, mi pequeña». Yo trataba de moverme o gritar, pero no podía. Al día siguiente amanecí con moretones en los brazos. También comencé a padecer sonambulismo, cuando yo nunca en la vida había pasado por eso, y al menos una vez a la semana amanecí en este cuarto. Comencé a ver apariciones blancas en el techo de mi casa. Se sentaban en cuclillas y se me quedaban viendo. En otra ocasión me dio sonambulismo. Me di cuenta que estaba fuera de mi casa. Enseguida pasó volando una lechuza blanca encima de mí. Ya no dormía bien. Todos mis conocidos me decían que andaba bien pálida y ojerosa. Esto duró como un mes. Mi abuelita, que es muy creyente, notaba que algo andaba raro, pero la verdad no quería contarle de los dibujos, solo le decía lo que veía y soñaba. Entonces decidió llevarme con una señora en Puebla. Me dijo que ella tenía el don de contactar con el arcángel Gabriel y que podía ayudarme. Habían como 4 personas esperando pasar con ella, y ya cuando llegó mi turno de pasar, era un cuarto lleno de velas e imágenes del arcángel Gabriel y ella en medio sentada en un tipo trono. No sé por qué me dio miedo verla a los ojos. El chiste es que me dijo que yo tenía muertos
cargando que querían cuidarme, que no eran espíritus malos. Sin embargo, estaban robando mi energía para ellos poder mantenerse en este plano. Solo estaban vagando en el mundo porque nunca nadie les ofreció luz en su camino. Murieron en un accidente y nunca pudieron despedirse de su familia. Me dijo: tu misión va a ser encaminarlas. Me dijo un nombre y dónde encontrar su cruz. Yo debía llevar una rosa blanca por 12 días a su cruz y rezar. Lo más extraño de todo esto es que la cruz tenía el mismo nombre que ella me había dicho, de esas cruces que ponen en la calle cuando alguien muere en un accidente, y me dijo que al otro muerto lo eligiera yo, que yo iba a saber dónde dejar las rosas. Ella sabía lo que había hecho sin yo habérselo contado, de ir a buscar huesos al panteón y andar en la morgue. Eso fue muy extraño porque a nadie se lo conté, solo sabía mi tío, pero lo de la morgue a nadie de mi familia le dije. También me dijo que me mantuviera alejada de mi tío. A él lo describió perfectamente sin siquiera conocerlo. Me gustaría contar que esta señora nos invitó a cenar a mi abuelita y a mí después de terminado de atender a toda la gente, y ya sentadas en la mesa, la vibra era muy diferente, su mirada era diferente, su voz, su aspecto, yo no sé, pero en verdad parecía otra persona. Eso de que hay gente que puede contactar con ángeles o santos se me hacía muy fuera de la realidad. Hasta que tuve esa experiencia, una vez me tocó presenciar a lo lejos la invocación del arcángel, o no sé cómo se le diga, pero qué miedo, en verdad me dio mucho miedo. En fin, terminé de llevar las rosas y dejé de ver esas apariciones. Empecé a dormir bien de nuevo y la viejita se despidió de mí en un sueño. Yo seguí yendo como un año con esta señora porque me parecía muy increíble lo que me decía y lo que pasaba. Actualmente ya no voy, pero la recuerdo y me sigue volando la cabeza. Tú... Ay, Dios mío, mi vida. Muchas gracias por compartir este relato. Y con este relato terminamos esta edición de Historias de Ultratumbísima. Espero poder haberles brindado algún susto, alguna sacada de pedo. Y muchas gracias a todas las personas que mandan sus relatos para poder seguir haciendo esta serie mes con mes. Les recuerdo que si a ustedes les interesaría mandar un relato, siempre están a tiempo de hacerlo en el correo que aparece ahora en pantalla. Pero sin más, me despido. Estoy espantado, tengo sueño y no quiero que me jalen las patas en la noche. Buenas noches, amigas. Tú... Ay, Dios mío, mi vida.